voy a continuar con el problema que estamos revisando, ya para finalizarlo. Pues estoy hablando del mismo problema donde tenemos una pared anular que separa dos soluciones que tienen concentraciones diferentes de la especie A. Nada más para propósitos de demostración, pues vamos a considerar que sea 1 es mayor que sea 2, de tal manera pues que debería haber movimiento de A en esa dirección de la especie A. Ya resolvimos este problema. Lo que voy a hacer es extender el problema a algo más, a una situación más general. Si recuerdan, en analogía a transferencia de calor, consideramos la teoría de la capa límite. Aquí también debería de haber capa límite, puesto que el fluido pues se está moviendo en la parte interna a cierta velocidad y este de acá pues también. Entonces debería de haber capas límites asociadas a ese movimiento, una ahí y otra por acá. De acuerdo a lo que aprendimos, voy a extender entonces la teoría de la capa límite a problemas de transferencia de masa. El concepto es similar. En esa región la velocidad es esencialmente cero y domina el proceso difusivo, y podemos calcular la cantidad de material que va pasando a través de esa capa límite conociendo una fuerza impulsora y un coeficiente convectivo. Aquí el coeficiente convectivo no va a ser una H, va a ser K minúscula C1, por ejemplo, y para este K C2. Este es el coeficiente convectivo, pero ahora es de transferencia de masa. Que es el análogo a la H que usábamos en transferencia de calor. Transferencia de calor, para calcular la tasa por convección, utilizábamos la segunda ley de enfriamiento de Newton, que era coeficiente convectivo, área y diferencia de temperaturas. Aquí vamos a utilizar pues una expresión basada en esta. Y le voy a llamar NA. Aquí es la tasa o el flux, lo representamos por NA. Para el caso de calor sería H delta T como flux. Aquí entonces NAR lo podemos calcular en transferencia de masa en analogía de secación como el producto del coeficiente convectivo por una diferencia de concentraciones, ¿sí? Este es el que estaríamos usando para calcular el flux a través de la capa límite, ¿sí? ¿Qué más aprendimos en transferencia de calor? Lo que aprendimos también fue si queremos calcular ese en este caso flux de masa, pues deberían estar involucradas al menos 3 resistencias, una en la capa límite 1, una en el sólido y otra en la capa límite 2. Entonces debería de haber una resistencia convectiva 2, acá también otra resistencia convectiva 1 en la capa límite 1 y esta pues debería ser una resistencia difusiva. Otra cosa que me voy a brincar que también aprendimos en transferencia de calor es podemos hacer balances macroscópicos en las superficies y eventualmente determinar que el flux que va avanzando o la tasa que va avanzando aquí de masa pues es la misma que sale por acá, y en la otra interfase lo que sea que llegue aquí pues tiene que salir por acá, ¿sí? Voy a aplicar entonces esta ecuación de aquí para calcular este y lo voy a llamar NAR, NR igual a R1, para establecer que estoy hablando de él, es decir, NA en R igual a R1, que sería nuestro flux convectivo en la capa límite 1,
y como digo, voy a usar esta ecuación. Sería un coeficiente convectivo que es Kc1 y una diferencia de concentraciones. ¿Cuál es esa diferencia de concentraciones? Lo voy a dejar así ahorita nada más como lo voy a llamar delta C1 y ahorita establecemos qué es esa diferencia de concentraciones. Voy a calcular también de una vez este de acá y le voy a llamar NAR, NR igual a R2. Entonces ese sería flux convectivo en la capa límite 2. Sería Na, R igual a R2, sería KC2, coeficiente convectivo en la capa 2, y otra vez una diferencia de concentraciones que todavía no voy a especificar, le voy a llamar delta C2. Esos son los fluxes. Podemos calcular las tasas, como hice en el video anterior. No se les olvide que la tasa no es otra cosa, WAR pues es el flux por el área perpendicular. Entonces podemos calcular WAR en R igual a R1 como el flux por el área, pero el área sería el área de esta primera capa, sería A1 pues es 2pi radio 1L. Aquí introducimos 2pi radio 1L y nuestra diferencia de concentraciones que no hemos establecido, y de manera similar WAR en R igual a R2 pues es KC2, el área de acá afuera pues es 2pi radio 2L, y nuestra diferencia de concentración es 2. Entonces voy a estar usando esta expresión y esta, ¿sí?, para calcular este y este como tasas. Esta que va aquí por dentro ya la calculamos en el video anterior y la llamamos WAR. Voy a escribirlo acá. WAR, llegamos a la conclusión que era 2pi LDAB K CA1 menos CA2 entre el logaritmo natural de R2 entre R1. ¿Sí? Este fue para el problema anterior. En esta situación el problema cambia un poco. Voy a dibujar los perfiles para que veamos dónde está el cambio. Bueno, no, lo voy a dibujar así. Aquí está concentración de A y esta es posición. Y esto entonces representa el sólido. Entonces de aquí a aquí tenemos R1, de aquí acá es R2, R2 menos R1 es el sólido. Lo que está además, este ejercicio ya lo hice en el video final, en el video anterior, perdón. Lo que no está aquí es que debería de haber entonces capas límites, o es lo que estamos adicionando, una aquí y otra acá. Y si dibujamos entonces el perfil, empezaríamos por acá arriba con CA1 uniforme, pero como ya sabemos, si hay resistencia o si hay un proceso, hay una capa límite, es porque hay una resistencia asociada que debería provocar una caída en la concentración. Entonces va a bajar la concentración por la resistencia que opone la capa límite. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a provocar? Que esta concentración de aquí sea diferente a CA1, la voy a llamar CAI1. ¿Sí? En el problema del video anterior, CAI1 pues era igual a CA1. En el problema anterior esencialmente lo que establecimos fue coeficientes convectivos infinitos para que no hubiera capas límites. Luego, ya que estamos aquí, aplicamos el coeficiente de partición, la concentración baja a este valor que va a ser K, coeficiente de partición CAI1, y luego determinamos el perfil logarítmico hasta llegar a otra concentración
que sería acá CA-I2, lo voy a llamar. Luego el coeficiente de partición sobre la concentración acá a CA-I2. Luego ya ahí caída en la concentración por la capa límite y hasta obtener CA2. Entonces aquí hay nuevas concentraciones, CA1 y CA2. En el problema anterior, solo nada más para recalcar, en el problema anterior CA1 era igual a CA1 y CA2 era igual a CA2. ¿Sí? Esencialmente, como digo, estos coeficientes tendían a infinito para el video anterior. Aquí lo que estamos estableciendo es no son infinitos, sí hay resistencia asociada a la capa límite y se provocan estas caídas o estos cambios de concentración. Aquí entonces ya podemos seleccionar las fuerzas impulsoras. Para el caso de la primera capa límite, la diferencia de concentración debería ser esta concentración y esta, es decir, CA1 y CA-1. Lo voy a escribir aquí abajo. También ya voy a dejar de escribir estas restricciones de si aplicamos balances macroscópicos, como ya establecí, es pues la tasa con la que vaya aquí A, pues es la misma con la que avanza aquí y es la misma con la que sale acá. Esto nada más apelando a lo que ya establecí de si conoces los moles por tiempo que van aquí, pues deben ser los mismos acá y los mismos acá y los mismos acá, no importan las discontinuidades. Los moles por unidad de tiempo se deben conservar. ¿Sí? Entonces voy a llamar todo WAR porque son la misma cantidad. Entonces todo lo voy a llamar WAR aquí o acá, que son lo mismo. Entonces para la primera capa límite WAR sería 2, el coeficiente convectivo, KC1, el área 2pi, 2pi radio 1L. Y ahora sí nuestra diferencia de concentraciones, CA1 menos CA1. Estas diferencias de concentraciones son en la capa límite, es decir, todavía estamos en el fluido. Aquí es como si el sólido no existiera. Y de manera análoga, pues podemos calcular WR en la otra capa límite, que sería KC2, el área externa, y diferencia de concentraciones, que debería ser este punto porque está en el fluido, y este, que también está en el fluido. CA-I2 menos CA2. ¿Sí? Lo otro que cambia en este problema al meter resistencias es pues la condición de frontera, puesto que en el problema anterior teníamos esto, en el problema anterior este término de que está aquí pues era acá CA1, porque CA-I1 es igual a CA1, y este término de acá pues era acá CA2. Esto fue lo que utilizamos como condiciones de frontera. Ahora nuestras condiciones son KCA-I1 y KCA-I2. ¿Sí? Sí, eso lo único que va a hacer es reemplazar, lo voy a borrar aquí mismo, lo único que va a hacer es reemplazar este término de aquí y este. Esta CA1 esencialmente pues va a ser reemplazada a CA-I1 y esta CA2 de acá pues por CA-I2. Entonces no tiene caso volver a repetir el problema, bastará con modificar la expresión para WAR, la que obtuvimos, y es lo que voy a hacer aquí. Entonces esta ya no va a ser CA1, esta no va a ser CA2, esta va a ser CA-I1 y CA-I2. ¿Sí? Entonces voy a tener esas tres expresiones para calcular la tasa aquí, la tasa aquí y la tasa aquí, que son iguales. Y en analogía a lo de transferencia de calor, pues ya sabemos que podemos seleccionar la fuerza impulsora que nosotros querramos y eso define qué resistencias están incluidas. Entonces lo que voy a hacer es calcular WR utilizando CA1 y CA2 como fuerzas impulsoras, porque aquí pasa lo mismo, esas son las concentraciones que puedo medir. Entonces puedo calcular la tasa, selecciono mi fuerza impulsora y en el denominador van a
voy a obtener resistencias una vez que combine esencialmente pues estas tres ecuaciones, la que está ahí arriba en rojo y estas dos, y vamos a obtener este resultado. Vamos a obtener esta expresión para calcular la tasa, la velocidad a la que pasa en la especie de un fluido al otro atravesando la membrana. Y aquí pueden ver pues expresiones familiares. Todo esto es la resistencia convectiva en la capa límite 1. En transferencia de calor lo que teníamos era 1 entre H por A. El área pues es 2pi radio 1L. Entonces esas siguen siendo análogas. Esta de acá es la resistencia convectiva en la capa límite 2. Que sería análoga pues también a 1 entre H por área. Y esta de aquí pues es la resistencia difusiva en el sólido. Y como pueden ver pues se parece mucho a la resistencia a la conducción, que era el logaritmo natural de R2 entre R1 entre 2pi conductividad térmica por longitud. Son muy parecidas. Entonces esos conceptos de resistencias para analizar transferencia de calor pues son trasladables a procesos de transferencia de masa. Similar a lo que ya conocemos de transferencia de calor, los coeficientes convectivos se calculan a través de correlaciones. Ya utilizaron correlaciones para calcular coeficientes convectivos de transferencia de calor. Hay ecuaciones equivalentes para transferencia de masa. Kc sigue dependiendo de la velocidad del fluido. Depende de la velocidad del fluido. A mayor velocidad, mayor Kc. Y depende de las propiedades termofísicas del fluido. Todo esto es similar a H. ¿Sí? Y en general va a pasar lo que digo, si quieres aumentar Kc, pues aumenta la velocidad del fluido. Similar también a transferencia de calor, los coeficientes convectivos para convección libre son menores que los coeficientes convectivos para convección forzada. Y las correlaciones pues también están, unas para convección libre, otras para convección forzada, y tendrán sus restricciones, como aprendieron ya. Existe puesto que analizar problemas de transferencia de calor en el aspecto de hacer mediciones es mucho más sencillo medir temperaturas que medir concentraciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la gente ha hecho muchos experimentos de transferencia de calor para determinar valores de H, y luego lo que hace es hacer analogías y calcular Kc con esa información de H. ¿Sí? Entonces, esto lo voy a dejar para que ustedes lo busquen. Busquen en la literatura la analogía de Chilton. Hay varios nombres. También está la analogía de Chilton. Colburn. Y también, si mal no recuerdo, por ahí hay una analogía de Reynolds. Bueno, ¿qué es lo que persiguen estas analogías? Ustedes busquen los detalles, yo nada más voy a decir en general. Estas analogías relacionan el coeficiente convectivo de transferencia de calor con el coeficiente convectivo de transferencia de masa. Si tienes acceso a esto, hay muchísimas más correlaciones para calcular H.
Entonces siempre tienes acceso a calcular H, pero si estás analizando transferencia de masa, pues tú necesitas Kc. La analogía te permite, una vez que conoces H, la analogía te permite determinar Kc. ¿Sí? Entonces es importante que busquen la correlación, la analogía, entiendan que está escrito y hagan ese ejercicio de, bueno, si H es este valor, ¿cómo uso la analogía para calcular Kc? ¿Sí? Hagan eso porque también luego lo preguntan en el examen y no lo investigamos, no tenemos idea de nada. Bueno, hasta aquí por este video.